abriste tu Biblia en Daniel capítulo 5, vamos a orar juntos y decirle: Señor, Padre eterno, nos estamos exponiendo a la verdad de tu palabra, y tu palabra tiene poder, Señor, para transformar nuestras vidas. Entonces, Señor, por tu misericordia, permíteme explicar bien el texto, Señor, aplicarlo conforme a lo que me has mostrado, Señor, y que tu palabra no nos deje iguales esta mañana, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con poder y libertad en medio de nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Y bien, cuando vamos a la Biblia, solamente es un recordatorio. Pues hay diferentes maneras de exponernos a ella. Una, obviamente, es con un corazón enseñable, con un corazón dispuesto. Y la idea de ir verso a verso y capítulo por capítulo, y ir por toda la escritura y todo el consejo de Dios, es porque toda la palabra es útil y es necesaria para tener una dieta bien balanceada. Entonces queremos ir a través de todo el consejo de Dios, de Génesis, Apocalipsis. Pero cuando queremos hacerlo, queremos interpretar la Biblia de una manera tal que si el autor inspirado por Dios estuviera sentado aquí frente a nosotros, dijera: sí, eso es lo que dice el texto. No es lo que tú quieres que diga el texto, no estás usando el texto, sino que el texto está alumbrando la prédica. Y entonces queremos entender de manera fiel cómo el autor original escribió y cómo la audiencia original para quien fue dirigido entendió el texto. Y cuando llegamos a ese punto, estamos entendiendo el texto y podemos encontrarnos con Cristo en todos los capítulos de la Biblia. Como la Biblia tiene una congruencia narrativa donde Jesús es el centro de todo en todos los capítulos de la Biblia. Y no queremos perder de vista lo que Dios está hablando y mostrándonos a Jesús en cada uno de sus pasajes. Y cuando entonces hacemos esa reflexión bíblica y nos encontramos con Dios a través de la Biblia, sí y solo sí, hasta ese momento podemos encontrar aplicaciones prácticas para nuestro diario vivir hoy en día. Y entonces hacemos preguntas a la Biblia como: promesas, ¿qué promesas hay aquí para mi vida? ¿Qué ejemplos a seguir? ¿Qué errores a evitar? ¿Qué mandamientos a obedecer? ¿Qué pecados a renunciar? Entonces ya tomamos esa práctica después de haber entendido el texto, cómo funciona. Entonces, pues vamos al capítulo 5 de Daniel. Lo vamos a tratar de revisar todo de la manera más puntual y rápida que se pueda. Pero déjenme hablar un poco acerca de un recurso que todos tenemos y que es un recurso que debemos de apreciar y entender cómo funciona. Hay un recurso que todos tenemos por igual. Voltea a ver al de junto, al de al lado, al de atrás si quieres, y el de al lado tiene el mismo recurso que tú tienes y se llama tiempo. Todos tenemos, los que estamos vivos y respirando, si no pellizca al de junto, a lo mejor ya no está respirando. Entonces todos tenemos 24 horas al día. Ni más ni menos. El mismo tiempo tenemos todos a cada amanecer. El tiempo sabemos que es un recurso no renovable, ¿no? Sobre todo a los que nos empiezan a doler los huesos y ya todo, y como que estoy desbalanceado y como que necesito ir al quiropráctico o quien sea. O sea, nos damos cuenta que el tiempo está transcurriendo y el tiempo se agota, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿cómo aprovechamos el tiempo? Y de alguna manera profética, Mateo capítulo 24 dice que, de alguna manera lo estoy parafraseando: por misericordia de Dios, los días no serían tan largos, sino que pareciera que los días son más cortos. Y sí, parece que hoy vivimos días muy cortos. ¿Cuántos terminan el día y dicen: se pasó rapidísimo y siento que no hice nada, y siento que se me acabó el día y como que avancé muy poco? Y es que sí, los días se han acortado por muchas cosas que se han integrado hoy en día a nuestra vida. El reloj sigue siendo el mismo, pero hoy mucho de nuestro tiempo lo desperdiciamos en ocio y a veces no nos damos cuenta. Tenemos muchas opciones de ocio disponibles a la mano en nuestros teléfonos súper inteligentes, ¿no? Y déjenme
argumentar un poco más esto. Hace unas décadas atrás, quizá algunos puedan recordar o algunos les platicaron sus abuelos o algunos sabían que si querías salir adelante no había oportunidad para el ocio, no había oportunidad para perder el tiempo. Los hombres, para proveer en sus hogares, tenían que trabajar arduamente, muchas veces turnos muy largos, dobles turnos. Y se dice que en la antigüedad los hombres inclusive tenían que participar en la construcción de sus viviendas. Y no solo eso, tenían que también trabajar el campo, criar animales, no solo para la venta, sino también para consumo. Y eran tiempos donde no había muchas herramientas ni maquinarias eléctricas, no había motores, diésel, ni había mucha maquinaria que facilitara el trabajo. ¿Y qué decir del trabajo en casa? ¿Qué creen, mujeres? No había electrodomésticos y sobrevivían sin lavadora, sin plancha eléctrica, o sea, plancha pero de carbón, estufa pero de leña. Y entonces sí, tienes que hacer de comer 3 veces al día, ¿no? Y lavar, y tenías que salir a colgar tu ropa al sol esperando que ese día no lloviera, ¿no? Porque si no todo tu trabajo se arruinaba. Y entonces lo que hoy podemos hacer con una máquina lavadora en un rato, eso llevaba mucho. Muchas veces tenían que en otras regiones ir hacia los ríos, ¿no? Y llevar la ropa y traer, y en otras regiones acarrear el agua. Y no era raro ver muchas veces que los niños, nuestros niños, nuestras ternuritas, participaran de las labores, ayudando en las tareas de casa. Así que los niños no contaban con mucho tiempo para el ocio, para los videojuegos. Y se dice que en ese tiempo no existía YouTube ni Netflix. Qué terrible haber sido ese tiempo. Entonces, si querías entretenimiento, necesitabas usar tu creatividad. Y pasabas más tiempo haciendo un tirafichas, un tiraúle o algo así, una resortera, que el tiempo que después jugabas con él, porque te llevaba a buscar la horqueta, cortarla, ponerle la liga y hacer tu juego para poderte divertir y todo eso, ¿no? Pero hoy tenemos mucho más tiempo libre del que ellos tenían. Tenemos mucho más opciones de hacer otras cosas de las que ellos, nuestros ancestros, tenían. Mucho más tiempo, ¿no? Pero sentimos que no nos alcanza el tiempo. Y la verdad es que muchas veces la abundancia de ociosidad, y déjenme ponerlo en estas palabras bíblicas, escuchen esto, y la abundancia de pan, la abundancia de ociosidad y la abundancia de pan destruyen todo: moral, destruyen creatividad, destruyen capacidad de concentración, destruyen muchas cosas. Es el caso de Roma, ya lo explicaban desde la semana pasada un poco. Es el caso de Sodoma, es el caso de Babilonia, que había abundancia de pan y abundancia de ocio. Y yo sé que sí, trabajar por pan no es fácil para nadie, pero la mayoría de nuestros hijos puede ir hoy, abrir la nevera, abrir el refrigerador y encontrar algo que comer. No tiene que salir al campo y tratar de buscar un árbol con fruta para poder ese día comer algo. No tiene que salir, la mayoría de nuestros hijos no tiene que salir al río, al mar, a pescar para poder traer un pez y un pescado y poderlo cocinar y poderlo comer. Vayan un momento a Ezequiel capítulo 16, es bien importante mirar esto. Con este texto voy a empezar y con este texto voy a terminar, porque creo que le da sentido a lo que vamos a ver hoy en Daniel capítulo 5. Entonces, si estás en Ezequiel capítulo 16, cuando estés allí,
házmelo saber para iniciar leyéndolo. De hecho está atrasito de Daniel, ¿no? Ok, ya estás ahí, Ezequiel 16:49. Ok, dice aquí que esa fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y menesteroso. Entonces, toda esta abundancia y todo este ocio y todo eso llenó de algo su corazón y lo vació de algo llamado compasión. Lo vació de algo llamado amor por el prójimo. ¿Te das cuenta que eso no existía en Sodoma? Pero mira el verso 50: y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. ¿Qué es eso de abominación? No es otra cosa sino poner dioses falsos, idolatría, poner cosas delante de Dios. Y yo creo que hemos oído muchas veces que hoy los ídolos que tiene esta sociedad muchas veces no son de palo, no son de piedra, no son de oro, no son de plata. Puede ser el teléfono, puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser tu cuenta de banco, puede ser tu trabajo, ¿no? Y entonces pusieron algo en lugar de Dios, se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, ¿qué hizo con las hermanas de Israel? Las quité. Se llamaban. ¿Ok? Bueno, sí tenemos que hacer una reflexión acerca de esto, porque eventualmente una sociedad insensible como la que describe Ezequiel, egoísta, que solo ve por su propia vida y por su propia comodidad, en lenguaje más paulino diríamos como amadores de sí mismos, insensibles. Muchas veces nuestra cultura piensa que lo que les define son sus redes sociales y que son lo que publican en sus redes sociales, aquello que publican o que no publican, y como que eso les da identidad. No hay nada más falso que lo que podemos pensar que hay en nosotros o es de nosotros por lo que creemos que nos valida a través de las redes sociales. Y hemos sustituido muchas de las cosas esenciales e importantes de la vida por entretenimiento barato, por entretenimiento que mata la creatividad. La generación TikTok está perdiendo la capacidad de concentrarse. No pueden leer un solo capítulo de un libro con suficiente profundidad y entretenimiento y entendimiento, no entretenimiento, y entendimiento, porque imagínate el sobreestímulo que hay en el cerebro de estar viendo cortos reels y cortos videos que duran no sé cuántos segundos. Sí o sí pierdes la capacidad de concentrarte, sí o sí, y si todo está allí, y si todo a la mano, y si todo fácil, y si todo así, estamos perdiendo la oportunidad de formar carácter en nuestras propias vidas. Y hoy lamentablemente hay adultos muy infantiles y hay hombres y mujeres con una ausencia y falta de carácter bíblico entre nosotros, ¿no? ¿Por qué? Por ese entretenimiento barato. Y muchas veces eso nos lleva hacia un rumbo de estrés, de temor, que se pretende calmar con satisfacción barata. Una sociedad donde busca llenar su corazón de sexo, de alcohol, y pues cuando digo alcohol digo también drogas. Y de repente nos encontramos no solamente fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia, con muchas personas solas, rodeadas de gente, aisladas, pero rodeadas de gente.
Y entonces todas las enfermedades de nuestra era, estrés, depresión, ansiedad, y las queremos clasificar y queremos que con una pequeña charla se resuelvan cuando el problema es mucho más profundo. Y no puedes estar lavando el vaso y llenándolo de suciedad todo el tiempo, porque se mantiene sucio. Se mantiene sucio. Hemos perdido, esta sociedad, la capacidad de hacernos responsables de nuestras emociones. Y entonces todos los demás son responsables de nuestras emociones, menos nosotros. Y sabes, sí, en esta cultura occidental, y yo sé que todos batallamos por diferentes cosas, pero abunda el ocio y el pan. Muy preocupados por la apariencia física, que por nuestros corazones, que por nuestras almas. Y los que se están rayando, ¿se entiende esa expresión? Los que están haciendo su agosto son los gimnasios, y no tengo nada en contra de que hagamos ejercicio, es bueno y es saludable, pero también hay una vanidad excesiva muchas veces. ¿Y qué tal hablar de los cirujanos plásticos? ¿No? Y así como todo lo que está por fuera, pero vacíos por dentro. Una sociedad en decadencia. Una sociedad donde los dioses somos nosotros mismos. Primero yo, después yo y al último yo. Y por eso dice Romanos 1 que Dios nos entregó a perdición. Y tú dices, bueno, eso fue para los romanos. Así fue la caída de Babilonia, que vamos a ver en Daniel 5. Y dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Ok. Y en capítulo 4 estábamos todavía con Nabucodonosor, ¿no? Y entonces, ¿cómo cambió esto? De repente, ¿quién es el rey Belsasar? ¿No? Si era Nabucodonosor. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Bueno, después de 43 años de su reinado, de ese imperio que tuvo con los jardines de Babilonia y todo lo que hemos visto, después de 43 años muere Nabucodonosor, y su hijo Evil Merodac, que es mencionado en Segunda de Reyes, también es mencionado en Jeremías, gobernó únicamente durante 2 años. Pero ¿de qué muere o por qué termina su gobierno? Porque su cuñado Neriglisar, debido a que el hijo de Nabucodonosor vivía justamente en ocio y en excesos propios del imperio y propios de la seguridad falsa que le había dado todos esos recursos, pues empezó a gobernar de una manera muy arbitraria y muy escandalosa y muy nociva, de tal manera que su cuñado Neriglisar lo asesina. Y entonces Neriglisar, que también es mencionado en Jeremías 39, lo puedes buscar por ahí, reinó por 4 años hasta que murió por causas naturales. A él nadie lo derrocó, a él nadie lo quitó, murió por causas naturales. Y en su lugar de Neriglisar reinó su hijo, que tiene un nombre bien extraño, no te lo voy a decir porque parece alemán, pero su hijo era un niño que por su propia edad tenía una capacidad mental muy limitada como para gobernar un imperio tan grande. Y entonces, al paso de 9 meses de estar gobernando ese niño, fue golpeado brutalmente por una banda de conspiradores que lo hicieron a un lado. Y esa banda de conspiradores entonces señaló a un hombre llamado Nabonidus, que lo pusieron por rey. Y ese hombre gobernó en el lugar principal hasta la llegada del imperio medo-persa. Y como todos estuvimos aquí en la figura que expresó Daniel de los diferentes reinados, y todos se acuerdan, después de Babilonia, ¿quién vendría? Pues en el pecho y los brazos, 2 brazos, medos y persas, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Ok,
para entender el texto y después vamos a la aplicación, como ya lo expresé. Bueno, pues este hombre que aparece aquí, Belsasar, era el hijo de Nabonidus, que Nabonidus por diferentes causas viajaba mucho a Arabia y viajaba a otras regiones, y se cree que en este tiempo salió a la guerra, y al salir a la guerra dejaba como una especie de interino a su hijo Belsasar. Ahora, ¿se acuerdan del nombre que le pusieron a Daniel en babilonio? O sea, Daniel era en hebreo, pero en babilonio era con T, Belsasar. Entonces nada más lo digo para no confundir a Belt con T, Belsasar, con Belsasar. El significado de la palabra es la misma, pero son diferentes personas. Y entonces Belsasar es el que está cubriendo a su papá cuando él sale, y sale muy seguido y poco tiempo está gobernando, pero entonces no tiene el poder y la autoridad que tenía su padre, pero sí lo pone ahí a cargo. Y entonces es cuando ocurre esto que estamos viendo aquí en el primer versículo. Él hace una tremenda fiesta. Tenía posición, pero prácticamente no tenía qué hacer. Y tenía recursos, pero recursos económicos y de otras cosas, pero no tenía la capacidad de gobernar. Entonces lo que podemos ver aquí en Belsasar es exceso de tiempo libre. No sabía qué hacer, y entonces se le ocurrió una fiesta con 1000 de los principales que estaban a su disposición. En esa época es cuando llegan entonces los medopersas y conquistan a Babilonia. Hizo una gran fiesta. ¿Te puedes imaginar a qué se refiere con ese gran banquete? Todos los excesos que pudo haber habido allí, pero una de las cosas que son claras aquí es que abundó el vino. Entonces, tremenda fiesta, tremenda borrachera. Verso 2, Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ¿cómo estaba ya? Mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, ya vimos la historia, no es su padre directo, pero esta palabra es adecuada para hablar de sus ancestros, de sus pasados. Y entonces, que su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey. ¿De dónde lo habían traído? Del templo. ¿De cuál templo? Del de Jerusalén. Objetos destinados al culto del Dios de los cielos. ¿Sí? ¿Están conmigo? Para que viviesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Wow, no sé qué sería el nieto o algo así de Nabucodonosor, pero aquí ya es referido. Y entonces verso 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, ¿qué dice el 4? Y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¡Wow! Entonces, esto es una burla. Usar esos utensilios y empezar a adorar dioses falsos, esculturas que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen. Hicieron sus propios dioses, tal cual lo dice Romanos 1. Crearon sus propios dioses. Fue una tremenda burla contra Dios. Cometieron sacrilegio. Profanaron esos objetos que se usaban exclusivamente en el templo de Jerusalén para adorar a Dios. Una falta de respeto tremenda, un insulto hacia Dios tremenda, un acto de blasfemia en contra de Dios. Y tienes que imaginarte, los medopersas ya están allí, los
persas dominando a los medos, pero se alían para vencer a Babilonia y están juntos ellos. Su mayor sueño de los medo-persas es conquistar Babilonia. Y ya en una de las enseñanzas previas hablamos de que muros rodeaban a Babilonia de 7 metros de ancho, de 30 metros de altura aproximadamente, de 20 y tantos kilómetros de distancia. Y adentro de esos muros, además de tener un río que circundaba, además de eso había unos segundos muros con puertas de bronce que hacían a la ciudad de Babilonia extremadamente segura. Y ellos están así como, ahí están los babilonios afuera de las murallas, pero los podemos mandar a comprar las tortillas. O sea, ¿quién nos podrá derrotar? ¿Checas el corazón? Y entonces está el enemigo a las puertas. ¿Y ellos qué dicen? Yo no voy a caer. ¿No dice acaso la Escritura a los que estamos de este lado del Nuevo Testamento: mire, el que crea estar firme, que no caiga? ¿No acaso a veces pensamos que el pecado no nos va a alcanzar y que podemos vivir en arrogancia, en insensibilidad, en orgullo, en vanidad, en egoísmo? Pero traemos la Biblia abajo del brazo y ya tenemos el lenguaje cristiano, pero nuestra prioridad no es Dios. Y entonces ellos están en su comodidad, escapando de la realidad, buscando placer barato. O sea, ¿para qué te estresas con los medo-persas? ¿Para qué te angustias de ellos? Mejor hagamos una borrachera, escapando de la realidad. No. Alguien escribió y se me hizo interesante para compartir que de las borracheras salen 3 cosas. Vamos a ponerlo así, que sale alcohol del tarro de cerveza, pero también sale bolsillo, dinero de los bolsillos, ¿no? De la cartera, pero también sale inteligencia de la cabeza. 3 cosas salen de ahí de las borracheras, ¿no? Y entonces tú lees esto y dices: ¿hay algo en lo que yo me pueda estar escapando de la realidad para no hacerme responsable de mis propias emociones? Es pregunta seria. Y cada quien contéstela en su propio corazón. ¿Hay algo con lo que escapo de la realidad para no hacerme responsable de mis emociones? Y entonces huyo de Dios. Hay que recordar un texto con el que Pablo les habla a los Efesios en capítulo 5, verso 18, y les dice a los Efesios: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. O sea, no solamente sale dinero de tu cartera, sino sale inteligencia de tu cerebro. Entorpece. No se embriaguen con vino, dice Pablo a los Efesios 5, 18, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y bueno, aquí podemos poner nada más así como embriagarse de vino y dices: no, yo no, ya soy cristiano. Pero quizá nos estamos embriagando de otras cosas y quizá estamos aturdiendo nuestra mente con otras cosas. Quizá estamos embriagados de algo que no es Dios. Quizá. Y entonces dice Pablo: no se embriaguen con vino, en lo cual hay locura. Pierdes cordura, pierdes entendimiento, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Es buscar primeramente las cosas del cielo y no las de la tierra. Es tener una vida con una comunión con el Padre. O sea, si yo me estoy llenando más de esto, entonces no me estoy llenando de esto. Si yo no tengo tiempo para orar, si yo no tengo tiempo para amar a otros hermanos, tiempo para servir, tiempo para hacer, tiempo para orar, entonces yo tengo que preguntarme qué clase de cristiano soy. El verso 5 dice: en aquella misma hora
Imagínate esto, está muy loco y extraño el verso 5. En aquella misma hora, cuando en ese mismo momento aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. No es cualquier pared, ahorita explico eso. Y el rey veía la mano que escribía. O sea, están así medios tomados o ya muy tomados. Y de repente el rey ve una mano que está escribiendo en una de las paredes del palacio. En las paredes de los palacios, y hay muchos registros arqueológicos de eso, se grababan las reseñas de la victoria en la guerra. O sea, ¿se entendió? Algo así. O sea, la victoria, y se grababa, vencimos a tal pueblo, a tal país, a tal ciudad, y entonces grababan todos sus logros allí. Pero esto es tremendo, porque irónicamente el Señor lo que está grabando en la pared es el fin de ellos. Hasta ahí. Y de repente, espero entiendan con balance todo esto. No estoy diciendo que estudiar y progresar académicamente en la vida sea malo, pero a veces esos títulos en la pared pueden ser ídolos en nuestra vida. ¿Y de qué serviría llenar nuestra pared de títulos que son temporales si nuestro tesoro no está en el cielo? ¿No? Y no es malo, pero hay algo que es más importante. Verso 6, entonces fíjate, esa mano allí, y el rey palideció, y sus pensamientos se turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban una contra otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor sobre el reino. ¿Por qué el tercer señor y no el segundo, no el primero? Bueno, el primero ya vimos que es el papá de Belsasar, entonces el segundo es Belsasar, y entonces él dice: el tercero en línea va a ser el que pueda decirme lo que esa pared dice. Y de repente la fiesta se convirtió en horror. Y tú dices: ¿pero por qué si no sabes ni lo que dice? A lo mejor es una bendición y no una maldición. A lo mejor es algo bueno. ¿Por qué te llenaste de terror? ¿Por qué se llenó de terror su corazón? ¿Por qué palideció? Porque él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No había inocencia. Él sabía que estaba cometiendo sacrilegio en contra del Dios de los cielos. Perfectamente lo sabía. Así es que, verso 8, le ofrece el tercer puesto a quien adivine. Verso 8: fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Ay, criaturitas, ¿no? O sea, dioses falsos y adivinos mentirosos, ¿o no? Y a veces así estamos, buscando donde no hay respuesta. Y sí, pensando que la ouija, el tarot, los hechiceros, los magos, las limpias. Hace poco alguien me estaba contando, esta semana que estuve en una conferencia de pastores, de un hombre que cuenta su testimonio, y que él era parte de los charlatanes que hay en Catemaco, en Veracruz, y como él contaba que él a través de los huevos hacía como limpias a las personas. Y entonces él estaba contando allí que inclusive para que la gente no pensara que él le ponía algo a los huevos, porque los huevos se ponían negros y cuando los abrían estaban podridos cuando les hacía las limpias a las personas. Y decía él que inclusive les decía a las personas: traigan el huevo y con tu huevo te voy a demostrar. Pero dice que se ponía un químico en las manos
que podría el huevo. Entonces realmente no había nada más que engaño y mentira. Y cuando abrían el huevo, pues estaba podrido el huevo, pero era por el químico que él se ponía en las manos, ¿no? Y como todo eso es lo que estaban tratando de consultar, es triste, muy triste, porque la gente confía en esas cosas. Ahora es interesante porque algunos historiadores dicen que estas palabras que se escribieron en esa pared estaban en arameo. Y esta era una lengua común en ese tiempo, que al menos esas palabras, al menos las debieron leer. Pero no pudieron ni leerlas, mucho menos interpretarlas. O sea, ahí hay 3 palabras, pero en conjunto, ¿cuál es el mensaje? Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, verso 9, y palideció, o sea, está en un terror, está en una angustia, y sus príncipes estaban igual. Verso 10, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete donde estaba la fiesta y dijo: Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro, ¿no? Y entonces esto era complejo, que alguien sin invitación viniera, pero hay una mujer que es llamada aquí como la reina, quizá la reina madre, no su esposa, quizá también pudiera ser la esposa viuda de Nabucodonosor, pero seguramente una persona mayor que entra y le recuerda algo que ocurrió días atrás y le dice: hey, si existe si hay alguien en el reino que puede interpretar esa escritura. Nosotros sabemos quién, ¿verdad? Vamos a verlo, verso 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Se distingue a todo lo que estás consultando. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. O sea, era extraordinario lo que hacía Daniel. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, obviamente su ancestro, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Probablemente Daniel en este momento se encontraba en una especie de retiro o algo por el estilo, porque no lo vemos ya como principal. Él no estuvo cuando llamaron a todos los caldeos, ¿no? Ok. Y entonces tu padre lo puso como jefe de todos esos charlatanes. Verso 12, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. ¿Qué tenía especial Daniel? Nada, simple, conocía a Dios. ¿Qué tenía especial Daniel? Era un hombre de oración. ¿Qué tenía de especial Daniel? Temía a Dios, tenía una conversación con Dios, conocía a Dios, ¿no? ¿En qué verso vamos? 12. Bueno, vuelvo ahí: interpretar sueños y descifrar enigmas y resolverlos. Esto es en Daniel. Y curioso que la reina no le dice Belsasar. ¿Se fijan? Es que este dato es interesante. No le dice Belsasar, le dice Daniel. Él es otra onda. ¿No? Me llamó la atención eso. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación, ¿no? La reina siendo usada por Dios. ¿Te fijas? ¿Puedes observar eso? Dios puede usar nuestra vida de muchas maneras. Y simplemente mandó a llamar, dio el consejo para que llamaran a Daniel. Si no hubiera sido usada en ese momento la reina, quizá, quién sabe qué hubiera pasado ahí, pero tenía que haber esa interpretación. Y vamos a los siguientes versos a ver esa interpretación de la escritura. Entonces Daniel fue traído, verso 13, delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti. O sea, en todo esto estamos checando que el lenguaje de ellos es babilónico, ¿verdad? No es hebreo. Ok. Y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ya sabemos de dónde proviene la sabiduría, ¿no?
Proverbios 1:7. Entonces, 15. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen la escritura y me diesen su interpretación, pero, ¿qué dice? No han podido mostrarme la interpretación de la... Dije ahorita Proverbios 1:7, que lo dije muy rápido, pero Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es temer a Dios. Entonces, un común denominador en los Danieles es que temen a Dios. ¿Ok? Un común denominador en los Danieles es que temen a Dios. Verso 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. O sea, este príncipe, este gobernante Belsasar, no tenía nada más en la cabeza que repetir las palabras que había dicho su reina madre, ¿no? O sea, repitió lo mismo, no tenía un discurso propio. Y entonces él viene y le dice: mira, Daniel, si me dices lo que dice ahí la pared, yo te voy a poner una posición alta, yo te voy a poner una vestidura de púrpura, que es el color púrpura en la que se vestían los reyes y los poderosos, ¿no? Y entonces yo te voy a dar esa distinción, pero también te voy a dar tesoros, te voy a dar autoridad y todo eso. Lo que no sabía es que Daniel no estaba a la venta. Y Daniel no haría eso por un bien material ni por un recurso. Pues le voy a interpretar, ¿no? Igual y si me va bien. Verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey. Chécate cómo habla Daniel. Tus dones sean para ti y tus recompensas dáselas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¡Wow! Por menos si te cortan la cabeza, ¿no? Pero no estaba mostrando él falta de respeto. Daniel sabía que había llegado el final de Belsasar. Ahora es importante que en este diálogo Daniel renuncia a esos regalos, esos privilegios, para que el rey supiera que su interpretación era imparcial, que él no iba a inclinar su corazón para darle palabras suaves con tal de obtener un favor de parte del rey. Y es muy evidente en los próximos versos. Yo podría decir que antes de interpretar lo que estaba en la pared, le dio un buen regaño celestial. O sea, chécate lo que sigue. Entonces, ve la autoridad con la que habla. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Di conmigo: el cielo gobierna. ¿Chequeaste cómo comienza ese verso 18? ¿Quién le dio la posición a Nabucodonosor? Dios. Dios, Dios. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón, capítulo anterior que fue muy bien narrado la semana pasada, todo esto es un resumen de lo que pasó en el capítulo anterior. Cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Lo describe todo en el verso 21.
y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y se pone sobre él, y que pone sobre él al que le place. Entonces, si hay que ir a votar por civismo, ¿no? Y si el país va mejor o va peor, es de Dios. Temo desilusionarte. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Así que si estás ahí defendiendo a tus partidos en las redes sociales, pues lee Daniel capítulo 5 y relájate un poco. ¿Fue un buen rey Nabucodonosor? No, no lo fue. En la época de Roma, Nerón fue un buen gobernante. No, un rey duro y perverso. Y dice Romanos capítulo 13, sométanse a las autoridades porque las que hayan sido puestas por Dios. Y Pablo en intimidad a las iglesias le dice, su chamba es orar por las autoridades y por los gobernantes y por quienes están en eminencia. Entonces, menos discusiones políticas, y está bien que tengamos un criterio político, pero más temor de Dios. El cielo gobierna. Ahora quiero nuevamente que observes cómo está hablándole Daniel a Belsasar. O sea, le está pegando una tremenda regañada espiritual. ¿Sabes algo? Daniel habla con autoridad moral y espiritual porque conoce a Dios. Para Daniel hacer lo correcto es prioridad, no obtener recompensas, no agradar al mundo, no caerle bien a Belsasar. ¿De dónde proviene este carácter de Daniel? De un conocimiento profundo e íntimo de quién es Dios y a quién sirve Él. A lo mejor y se acuerden o no que a principio de año, en el mensaje inicial de año, les dije que nuestra alta prioridad este año sea conocer más a Dios. Todo va a cambiar cuando conocemos más al Dios de la Biblia, al Dios que adoramos. La manera en la que gestionamos nuestras emociones, pero también cómo llevamos nuestros matrimonios, cómo educamos a nuestros hijos, cómo llevamos nuestras finanzas, cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo hacemos lo que hacemos, cambia cuando entendemos quién es el Dios del cielo. Y le conocemos bien poquito. ¿Y cómo sé? Porque nos va a llevar una eternidad conocerle. Nunca vamos a terminar de conocerle suficiente. Pero hoy, aquí en el presente, el conocer al Dios que adoramos, al que le estábamos cantando ahorita, cambia la manera completa en la que interpretamos esto que llamamos vida. Y dejamos de volvernos caprichosos y débiles y sensibles y buscadores de recompensas humanas, ¿no? Y ya no juego, denme mis canicas. Y así como cambias de ropa, cambias de esposa o de esposo, ¿o no? Así. Pero Daniel sabía, y por eso habla con esa autoridad moral, espiritual, porque conoce a Dios. Porque conoce a Dios. ¿Qué verso vamos? ¿Perdón? 22. Ok, nada más como resumen de lo anterior. Nunca se nos debe olvidar que el cielo gobierna. No tú, no yo. El cielo gobierna. Dios fue quien le dio poder a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, pues lo que hizo fue que se llenó de orgullo. El orgullo es la ruina del hombre, y Dios tuvo que humillarlo. Conocemos la escritura, ¿no? Lo que dice acerca de esto.
que Él humilla a quien quiere, a quien se enaltece. Verso 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. No es inocente. No somos inocentes. No era víctima, no somos víctimas. De alguna manera, muy conscientes de todo, nosotros somos culpables. La única víctima real fue Jesús al ir a la cruz. Él es la única víctima real porque Él no pecó. En Él no hubo mancha, en Él no hubo maldad, en Él no hubo pecado, y Él tomó nuestro lugar. Él es víctima de alguna manera, haciendo uso del lenguaje. Nosotros no, nosotros todos somos culpables. Nosotros somos polvo que por gracia hemos sido redimidos y rescatados. Como que en donde nos subimos unos cuantos escalones para vernos superiores a los demás. ¿En qué momento se nos ocurre pensar que nosotros somos mejor que el que está sentado a tu lado, atrás, enfrente? Porque entonces nos llenamos de orgullo, y a veces de orgullo religioso, pensando que somos mejores que los demás. Y aquí hay una tremenda advertencia para cada uno de nosotros que estamos esta mañana en este lugar y que hemos orado que Dios alumbre nuestro entendimiento y que no queremos salir de aquí igual que como entramos. Entonces dice: Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, no lo ignoras, y tu orgullo te está arruinando. Tu orgullo te ha llevado hasta este lugar. Elegiste en tu soberbia burlarte de Dios, menospreciar a Dios. Y Belsasar, tu final es inminente. De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Y entonces, mis queridos y amados hermanos, otra vez Proverbios 1:7, el temor a Dios. El temor a Dios. ¿Cuál es el antídoto contra el orgullo? El temor a Dios. ¿Qué puede producir humildad en nuestros corazones? El temor a Dios. Y no confundamos, la humildad no tiene que ver con cuánto posees o no posees. El orgullo y la humildad no es una cuestión de bitcoins. Puedes no tener nada y ser el más orgulloso o la más orgullosa, y además en una de esas estárselo enseñando a tus hijos, y después viene el llanto y el crujir de dientes. ¿Cuántas cosas no haríamos diferentes por temor a Dios? Cuidaríamos las palabras que salen de nuestra boca, cuidaríamos las cosas que entran a nuestros ojos y a nuestros oídos, ¿o no? Se llama temor a Dios. La falta de temor a Dios corrompe y destruye, y tiene un origen muchas veces en la abundancia del pan y del ocio. Y ya sé que vas a decir: no, pues no hay mucha abundancia de pan. Pero por eso me fui a décadas atrás, o simplemente, y lo digo con todo respeto a nuestros hermanos en Cuba, allá conseguir pan es diferente que aquí. Aquí, si no consigues pan, muy probablemente es porque estás haciendo mal las cosas. Entonces, en un contexto general de cultura, hay abundancia de pan. ¿Sí se entiende o lo estoy diciendo una locura? O sea, sales, lavas vidrios, vendes chicles y llegas con algo para compartir en tu casa, en este entorno. Bueno, a 45 grados no está fácil, ¿verdad? Pero ojo, y ojo a los que son padres, se los digo con todo amor y temblor. Si en tu casa no enseñas a tus hijos el valor de las cosas,
todo este rollo los va a corromper tarde que temprano. Es muy corrosivo. Y no voy a profundizar, ya el tiempo es poco, pero por eso tenemos una generación de cristal. Que tienen un teléfono celular, pero no saben lo que cuesta pagar un teléfono celular. Que le temes más a tu hijo que tu hijo a ti, y por eso le permites todo lo que él quiere, para guardar la fiesta en paz. Que de repente le das, y lo digo con mucha honra y mucho respeto, prioridades a otras actividades que a Dios. Y eso están leyendo tus hijos. Que hay algo más importante en tu vida el domingo que adorar a Dios. Y créanme, no estoy intentando ser bajo la ley. No estoy diciendo que si faltas el domingo estás en pecado. Pero se entiende cuando tu prioridad en tu corazón, tú tienes que revisar tu corazón y puedes no venir todos los domingos que quieras, pero en tu corazón tienes que evaluar quién está en el trono. En tu corazón tienes que evaluar cómo estás haciendo esa tarea. No has humillado tu corazón sabiendo esto. Verso 23, sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, no honraste. Los ídolos hoy son diferentes, pero los ídolos son nada al final. Y aquí hay una demanda que le está haciendo pública Daniel Belsasar. Y le está diciendo, el Dios del cielo gobierna y es el único que debe ser honrado. El Dios que gobierna todo esto que vemos, las galaxias y los soles de los que hablaba Frank la semana pasada, el Señor los gobierna. A Él debemos dar honra, a Él debemos temer. Verso 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino. Y le ha puesto fin. Es una palabra, pero en la interpretación es: hubo una auditoría y Dios decidió terminar con tu reino. Verso 27, Tekel, pesado has sido en balanza y tenías kilos de 900 gramos, ¿no? O sea, kilos de 900 gramos. Había falsedad en tu balanza. O sea, no diste la talla. Hubo engaño, fuiste un fracaso, usaste mal tu tiempo. Tuviste la oportunidad. Y ahora el tiempo, ese recurso, se ha acabado. Y luego, verso 28, Pérez. ¿Cuántos se apellidan Pérez? No levanten la mano. Tu reino ha sido roto. Lo bueno es que no somos místicos, ¿verdad? Si no, ahorita vamos a hacer una encuesta. Ok. Tu reino ha sido roto y dado a los medopersas. Entonces, verso 29, mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche, ¿cuándo? La palabra de Dios se cumple con precisión. Fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de
de 62 años, ¿no? La historia, el antiguo historiador Heródoto nos dice que el rey medo-persa no era Darío, era Ciro. Y que, bueno, en esa alianza, lo que él hizo, lo que ellos hicieron como estrategia militar, muros altísimos, ¿cómo haces eso? Bueno, pues estuvieron trabajando por tiempo para el río que entraba, el río Éufrates que entraba por esa zona, lo actual Irak, desviarlo hacia otras regiones. Y entonces lo que hicieron, le bajaron el nivel del agua al río, y por donde el río entraba en la ciudad, ellos ya un poco ahí con lodo y todo, pudieron penetrar perfectamente sin destruir el muro ni sus puertas de bronce, que eran su seguridad de ellos, ¿no? Entonces pudieron pasar sin problemas y pudieron conquistar. Ahora, nada más por datos curiosos, si después lees Isaías 44, si lees Jeremías 51, es exactamente lo que Dios predijo que ocurriría con el reinado babilónico 200 años después de Isaías. Y el tema aquí es: la palabra de Dios es fiel y es verdadera y se cumple. O sea, 200 años después, y se cumple con mucha exactitud, ¿no? Y entonces allí aparece ya lo que vamos a estar viendo en los próximos capítulos, a Darío y a Ciro. Ciro como el rey del imperio, y nada más Darío como una especie de sátrapa, de gobernante en una sola región, ¿no? Y entonces lo ponen como gobernante en la región de Babilonia. Eso ocurre la misma noche que fue interpretado ese sueño. Bien, mis queridos hermanos, pues hasta aquí llegamos con este capítulo, y debemos de recordar, sobre todo si estás joven, y hablando de Belsasar y de su padre Nabucodonosor, que algunos interpretan que Nabucodonosor se salvó porque vimos lo que dijo al final del capítulo 4, cuando reconoció a Dios como el único Dios del cielo. Y entonces, esa manera solamente de resumen, y para todos, no solo para los jóvenes, la historia de nuestros padres no determina que nosotros seamos sabios. La fe de nuestros padres no es algo que se hereda, se instruye al niño, pero cada quien tiene libre albedrío y capacidad de decidir entre seguir a Dios y no seguir a Dios. Y cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos la oportunidad de vivir bajo el temor de Dios. Solamente hay de dos sopas: o vivimos bajo el temor de Dios, o vivimos bajo el temor de nosotros mismos y de esta cultura. O nos volvemos dioses con D minúscula, o nos sometemos y nos rendimos al Dios del cielo que gobierna. Y cierro otra vez con Ezequiel 16, 49 y 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. El cielo gobierna, nunca lo debemos de olvidar. Y tengamos cuidado, mis queridos hermanos, porque la abundancia de pan y la abundancia de ocio es altamente destructivo. La abundancia mata. Eso es lo que nos dijo hoy la palabra: la abundancia mata. Oramos. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra, por estas historias que podemos ver, Señor, cómo tu palabra es real, es verdadera, cómo esta historia se cumple y cómo
todo lo que tú dices es verdadero, Dios. Y como profetas 200 años antes hablaron de este fin trágico y ocurrió. Y cómo entraron en posesión los medo-persas. Y cómo el problema y la raíz estuvo en el corazón, en la soberbia, en el orgullo, en la insensibilidad. En la insensibilidad, Dios. Y hoy, Dios, nosotros no somos diferentes. Y estamos expuestos y tentados aquí en Occidente a una cultura de ocio y de excesos, Dios. A crear ídolos que ni ven ni oyen, Señor, ni sienten. A poner nuestro corazón donde no debe de estar. Somos tentados todo el tiempo a eso, Señor. A ser dioses de nosotros mismos. Es algo real con lo que batallamos, con el orgullo, con la soberbia, Dios. Y hoy, Dios, tu palabra nos ha hablado. Y venimos a pedirte perdón, Dios. Perdónanos, Señor. No permita, Señor, que nos convirtamos en religiosos. Con dureza de corazón, con insensibilidad a los demás. Se puede hacer tan evidente, Dios, cuando vivimos solo por nosotros y para nosotros, bajo nuestras reglas y términos, y no bajo tu precepto, Dios. Entonces produce en nosotros, Señor, temor reverente. Haz, mi Dios, esta es mi oración, haz de nosotros verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Sin reserva, Señor, tú gobiernas. Nosotros no ponemos reglas, las pones tú, Dios. A veces en nuestra insensibilidad y torpeza, Señor, somos duros y necios. Y torpes, Dios. Te pedimos perdón por eso, Señor. Porque nuestro pecado te ofende, Dios. También nuestro orgullo llega hasta ti, Señor, y lo aborreces, Dios. Porque si la tierra es tan pequeña junto al sol, si el sol es tan pequeño comparado con otras galaxias, Señor, ni siquiera aparecemos en el mapa, Dios. Y tú tuviste a bien venir, hacerte semejante a nosotros y morir en esa muerte tan cruel, para que nosotros podamos tener libertad, para que en ti tengamos plenitud, para que tú seas nuestro gozo en todo. Y Dios, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. No queremos vivir embriagados del mundo, Dios. No queremos vivir embriagados de lo que ofrece el mundo, Dios. Aturdidos y adormecidos, porque es tiempo de levantarnos del sueño, Dios. Es tiempo de despertar, Dios. Es tiempo de despertar, Dios. Ay, Señor, y con temor y con humillación te pido, Señor, que quites el velo de nuestros ojos y que no haya engaño en nuestros corazones, Dios. Quita el engaño de nuestros ojos, Señor. Quita el engaño, Dios. Lávanos, Dios. Y llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús.